Centrum Think difunde el conocimiento generado a través de investigaciones independientes sobre temas actuales que impactan en la calidad de vida de las personas, elevan la productividad de las empresas y mejoran las decisiones de las políticas públicas. El equipo de Centrum Think está conformado por investigadores y expertos organizados en 6 centros: Centro de Innovación de la Cadena de Valor, Centro de Liderazgo Socialmente Responsable, Mujer y Equidad, Centro de Sostenibilidad e Innovación Social, Centro de Competitividad, Finanzas Corporativas y Políticas Públicas, Centro de Estudios de Emprendimiento, Centro de Investigación de la Educación de Negocios. Los conocimientos generados en estos centros son de gran utilidad para las personas, la comunidad, las empresas, el gobierno y las políticas públicas, con el fin de generar una mejor toma de decisiones. Antes de empezar con este webinar titulado Adaptabilidad, aptitud crítica en tiempos de crisis y de cambios, a cargo del profesor Oscar Chiappa-Pietra, se desea indicar que será grabado y el material será compartido con todos los participantes que asistan a este evento. Muy bien, siendo la hora indicada, estimado profesor Oscar Chiappa, muy buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Es un gran gusto poder compartir algunas reflexiones con todos ustedes, distinguidos y distinguidas participantes. Estos son los temas que voy a cubrir en mi breve presentación y espero que tengamos ocasión de un poco de diálogo luego a través de las preguntas, comentarios que ustedes tengan a bien formular y que atenderé al final de mi presentación. De un lado está el tema de la flexibilidad cognitiva y emocional. En segundo lugar, los aspectos relacionados con la resiliencia y, en tercer lugar, adaptabilidad. Esta es una idea central que está a la base de mi presentación. Creo que no necesito explicarlo con mucho detalle. Es evidente que atravesamos un momento inusual. Yo que tengo, creo, un poquito más de años que probablemente la mayoría de ustedes, puedo dar testimonio que nunca en mi vida había tenido que enfrentar o ser parte de una circunstancia tan excepcional, tan complicada, tan incierta como la que estamos viviendo estos días debido a la pandemia del COVID-19. Lo que es evidente, se ha dicho, pero vale la pena insistir, es que nada volverá a ser igual. Esto lo estamos viendo tanto a nivel de las dimensiones macro, en el plano global, como también a nivel nacional. No solamente se trata de una situación coyuntural, sino de cambios que están llamados a tener un profundo impacto. Y así como nada volverá a ser igual, nosotros tampoco seremos las mismas personas. La cuestión clave es si podemos chapar el guante, como se dice un poco en el lenguaje popular, y crecer, o si nos dejamos naufragar en medio de la depresión colectiva, en medio de la desesperanza, en medio de la incertidumbre de estos momentos. Veamos el primer tema, flexibilidad cognitiva. Esto es una cuestión que es sumamente importante. No todas las personas tienen el mismo grado de capacidad mental, y en esto me refiero a racional y emocional, para adaptarse al entorno que está en constante cambio y particularmente a un entorno tan extremadamente desafiante como el que vivimos en estos días. En el aspecto cognitivo, esta flexibilidad lo que implica es una habilidad para lograr una adecuada, objetiva y equilibrado
procesamiento de la información que nos permita reconocer la realidad lo más fidedignamente posible, adaptándonos en el modo en que pensamos, razonamos, tomamos decisiones y actuamos a esa realidad. Y tenemos la dimensión más propiamente emocional tenemos... Este es una cita de Albert Einstein que es muy interesante. La realidad es una mera ilusión, aunque muy persistente. Lo que Einstein nos está queriendo decir con su extraordinario talento para tratar de comprender y explicar la complejidad es que tenemos que ser humildes en nuestra percepción de la realidad. Muchas veces aquello que nosotros creemos que es la realidad no es sino una mera ilusión. Esto es algo que es persistente, nuestras convicciones, nuestros sentimientos son sumamente profundos y con facilidad nos llevan a creer que las cosas son de una determinada manera cuando las evidencias, sin embargo, nos llevan en una dirección muy distinta. Y les voy a mencionar, este es un caso muy interesante, un personaje, Lord Mountbatten, fue un miembro de la nobleza británica, tuvo presencia política, diplomática, fue un oficial de la Marina Real Británica y fue el último virrey británico en la India antes que la India fuera independizada. Comandó este destructor, el Kelly, que a inicio de la Segunda Guerra Mundial fue torpedeado y destruido. Y sobre todo relevante, fue uno de los principales estrategas navales británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Todo indica que fue extremadamente hábil en esta función como estratega naval. Y eso nos remite a lo siguiente, nos remite a lo que ocurrió en Pearl Harbor. Pearl Harbor, como todos sabemos, fue esta base naval estadounidense en medio del Pacífico que fue sorpresivamente atacada por los japoneses. Y sin embargo, Lord Mountbatten, que acababa de visitar Pearl Harbor 3 meses antes de que se produjera el ataque japonés, sin ninguna duda señaló, será ese el punto donde se desencadene la guerra en el Pacífico durante el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los oficiales que asistía a su conferencia en Pearl Harbor le preguntó precisamente eso, ¿dónde cree que se pueda hacer un siguiente escenario de guerra? Y se señalan las anécdotas que Lord Mountbatten se acercó a un mapa y con un puntero señaló Pearl Harbor y les dijo sin ninguna duda, es aquí. De regreso él a Washington se comunicó, tuvo una larga conversación telefónica con el jefe de operaciones navales de los Estados Unidos, el almirante Harold Stark, a quien le reiteró lo que Harold Stark ya había escuchado, que Lord Mountbatten advertía que Pearl Harbor era un blanco militar inminente para los japoneses próximamente. Y miren ustedes lo que respondió el almirante Harold Stark. Me temo que implementar alguna de sus recomendaciones hará que su visita ahí sea muy costosa para la Marina estadounidense. ¿Qué subyace en el razonamiento del almirante Harold Stark? Además de un gravísimo error, porque como sabemos, 3 meses después los japoneses efectivamente bombardearon Pearl Harbor y destruyeron toda la flota naval apoderada ahí y causaron enorme número de bajas. El razonamiento de Harold Stark implica que él condicionaba su percepción de la realidad a la realidad presupuestal de la Marina estadounidense. Es decir, la realidad no era lo que la realidad era, valga la redundancia, sino que esa percepción tenía que estar definida en función de
los costos que implicaba para la Marina estadounidense. Y como resultaba muy costoso admitir lo que Lord Mountbatten señalado, entonces mejor fue simplemente cerrar los ojos. Flexibilidad cognitiva ante la pandemia. Estamos frente a una situación, insisto, extremadamente incierta, devastadora en muchísimos sentidos, no solamente sobre la economía, sino sobre la realidad de tantísimas familias que han perdido a sus seres queridos y que se ven afectadas por el contagio. Y eso está llevando a que muchísima gente exprese, por decirlo figurativamente, incendios contra sus gobernantes. No obstante que en muchos casos esos gobernantes están haciendo lo mejor que en las circunstancias actuales es aconsejable hacer en términos de políticas públicas, que implican imponer una serie de restricciones que en sí mismos son costosas para todos, pero que son indispensables para reducir y minimizar los efectos de la pandemia. El día de hoy en el New York Times hay un artículo justamente sobre la situación en América Latina frente a la pandemia, donde se señala que el Perú está realizando una gestión admirable para enfrentar a la pandemia. Ciertamente hay muchos aspectos que podrían corregirse en la gestión pública. Tenemos un Estado sumamente precario, no tenemos un servicio civil altamente profesionalizado, etcétera, etcétera. Hay falta de recursos, pobreza y situaciones históricamente arrastradas, como todo lo que es la precariedad laboral, la precariedad de las viviendas de muchísima gente, la informalidad, etcétera, etcétera. Pero hay personas que reaccionan con muy poca flexibilidad cognitiva ante este escenario y lo hacen precisamente criticando a gobernantes que están haciendo lo más razonable frente a las circunstancias en un escenario que hay que insistir una y otra vez es incierto y es poco predecible, donde más son las dudas que las certezas, donde no hay soluciones desde el punto de vista médico y sanitario frente a la propagación de la pandemia, sino simplemente medidas de contención, etcétera, etcétera, ¿no? Y la pregunta que hay que hacerse antes de soltar esos incendios, esas diatribas tan encendidas que uno lee en las redes sociales es, ¿hay un mejor curso de acción? Incluso uno podría plantearse, si yo estuviera gobernando, ¿tendría la capacidad de hacer las cosas mejor? Estas son preguntas y son de reflexiones que son interesantes. Y vemos cómo muchas veces también esa falta de flexibilidad cognitiva genera escenarios de deliberada ignorancia. El día de hoy, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman ha publicado, justamente utilizando este término de deliberada ignorancia, un artículo en el New York Times, y aquí les transcribo una pequeña parte, y donde señala que el presidente Trump, que es alguien reconocido por su deliberada ignorancia, entre otras cosas, ha ordenado que se hagan menos pruebas de contagio del COVID-19, porque si se hacen más pruebas, aparecen más casos y eso no le conviene a sus intereses electorales ahora que este año, en noviembre, va a haber elecciones generales en Estados Unidos y él está postulando a la reelección. Del mismo modo que él ha dicho que la gente usa mascarillas para expresar su desaprobación a su gobierno, sin considerar que la utilización de mayor número de pruebas y la utilización de mascarillas son dos de las medidas
elementales recomendadas por las autoridades sanitarias a nivel mundial para tratar de evitar que se propague más el COVID-19 y para detectar aquellos casos y poder actuar en consecuencia. Es decir, en contra de lo que la ciencia dicta, en contra de lo que lo mejor del saber médico en este momento aconseja, el presidente Trump, con deliberada ignorancia, plantea puntos de vista completamente contrapuestos. Hay que insistir en esto. El mundo no baila a nuestro ritmo. Las realidades que nos rodean frecuentemente no son las que pensamos o lo que queremos. El mundo no se guía por eso. El mundo tiene su propia entidad, para decirlo en términos epistemológicos. Esto significa que las realidades son lo que son, independientemente de que nosotros, de lo que nosotros pensemos, independientemente de que nos guste o no. Y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la realidad y no al revés, no querer forzar nuestro entendimiento de la realidad para que se parezca a aquello que pensamos o queremos. Nada peor frente a la realidad que querer obstinarnos en el error, cuando todo indica, todas las evidencias nos contradicen y nos señalan que las cosas no son como queremos o como pensamos. Lo peor que podemos hacer es querer obstinadamente seguir aferrados a ese modo de ver y de sentir, sin tener la capacidad, la flexibilidad cognitiva y emocional para adaptarnos. La flexibilidad emocional se refiere a la capacidad de reaccionar ante cada situación con emociones apropiadas. Es decir, no se trata de que si nos levantamos con mal humor ese día, apliquemos a todas las distintas situaciones que vamos a enfrentar el día ese mal humor, sino que tengamos la capacidad de reaccionar apropiadamente a cada circunstancia desde el punto de vista emocional. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a jefes prepotentes y malhumorados simplemente porque tuvieron algún pleito en el hogar o porque sus esposas o esposos los o las requintan en el hogar? Entonces ellos van a la oficina y un poco descargan todo ese requinte que han recibido con el resto de personal. Esa es falta de flexibilidad emocional. Y vinculado con el concepto de flexibilidad emocional está también el concepto de dependencia emocional. ¿A qué me refiero con dependencia emocional? Dependencia emocional significa la incapacidad personal de definir cuáles son las emociones que debemos exteriorizar en cada momento. Es decir, que nuestras emociones nos vienen dictadas por circunstancias del entorno, sean otras personas o simplemente situaciones adversas. Típicamente, por ejemplo, yo recuerdo años atrás, hacía esto, ahora no lo haría, pero años atrás yo recuerdo a veces cuando manejaba, y nunca faltan pues otros choferes imprudentes, yo lo que hacía era, actuaba como que estuviera absolutamente indignado y gritándole a esa otra persona en el otro auto, al chofer imprudente. Y en la práctica no estaba diciendo nada, o sea, internamente me estaba yo riendo, pero era impresionante ver cómo la gente inmediatamente reaccionaba con igual nivel de la agresividad que yo estaba aparentando. Es decir, yo les estaba dictando a ellos sus emociones en vez que ellos en ese momento decidieran cómo debían actuar. Una primera reacción emocional en esa circunstancia, considerando que habían cometido una imprudencia, podría haber sido la de disculparse, ¿no? O la de invocarme la calma, digamos, frente a lo que ellos percibían era mi indignación, que ya les digo, ni siquiera era tal.
era más una humorada de mi parte, pero nunca las otras personas deben estar en una situación en la cual sean ellas las que dicten cuáles son las emociones que nosotros debemos sentir y exteriorizar. Esto es muy importante. Frente a las distintas situaciones, hay distintas estrategias de flexibilidad. Podemos aceptar nuestras responsabilidades o aceptar la circunstancia, podemos reevaluar lo que está ocurriendo, podemos distraernos y no prestar atención, y eso, por ejemplo, en el actual contexto de la pandemia del COVID, frente a lo que es la competencia en los medios de comunicación por proveer cada cual noticias más trágicas que el otro medio, es sumamente útil. Yo personalmente les digo, estoy aprovechando estos días de modo extremadamente productivo, básicamente no viendo noticias. Simplemente en las mañanas rápidamente reviso un ratito uno o dos medios de comunicación, inmediatamente me desconecto. Me pregunto yo qué utilidad tiene para mí cargarme todo el día de energías negativas respecto a desgracias que por supuesto frente a las cuales soy muy sensible, pero que lamentablemente son situaciones respecto a las cuales yo no puedo producir cambios. Eh, eh, si es algo que yo no puedo ayudar a hacer distinto, ¿para qué atracarme en todo ese ejercicio de depresión colectiva, de negativismo, etcétera, etcétera, ¿no? Uno también puede ser muy autocrítico frente a una situación, uno puede tener cierta preocupación por el futuro, es absolutamente natural reflexionar sobre el pasado para pensar qué podría ser mejor, en qué puedo mejorar, etcétera, etcétera. Pero hay también estrategias completamente negativas, ¿no es cierto? Es decir, quedarse atrapado en pensamientos obsesivos. Bueno, y hay gente pues que usa sustancias psicotrópicas, que es un modo, digamos, un poco más científico de decir drogarse o emborracharse, digamos, ¿no? Son distintas estrategias, unas son positivas, otras son negativas, digamos, ¿no es cierto? Y este es un tema en el cual creo siempre necesario insistir. Los ayayeros, que es lamentablemente una industria nacional en el caso de nuestro país. No hay peores enemigos de la flexibilidad cognitiva que los ayayeros y los chicheñor. Estos son las personas que siempre le van a decir sí a uno, que jamás le van a hacer notar a uno sus errores, que jamás van a observar críticamente el entorno para ayudar a que uno pueda tener una percepción más objetiva y por lo tanto más eficaz de la realidad. Ellos son los que van a ver cómo uno al mando del Titanic se está hundiendo y van a guardar absoluto silencio frente a eso, ¿no? Y si son cínicos, incluso los ayayeros, después de que se haya hundido el Titanic, van a ser los primeros en andar diciendo yo le estuve advirtiendo y yo le dije, no me hizo caso, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y con esto ya pasamos al siguiente punto, la resiliencia. Este es un concepto que es muy importante, este es un concepto de la psicología. Resiliencia tiene la misma raíz etimológica que resistencia, pero no significan lo mismo. La resistencia es la capacidad para permanecer sin cambios ante una perturbación. Implica una actitud en realidad en muchos sentidos pasiva. La resiliencia, en cambio, es una capacidad de recuperación, de adaptación e incluso de eventual crecimiento frente a una perturbación. Es un concepto, ya les digo, que tiene la misma raíz etimológica que la resistencia, pero es mucho más rico, mucho más constructivo, mucho más proactivo que la resistencia. Muchos son los factores que contribuyen a que una persona tenga o no resiliencia. Hay en muy mínima parte elementos de carácter genético, de modo muy importante elementos de historia personal,
y son significativos también los elementos de entorno y contexto situacional. La dimensión genética es de poca gravitación, como he dicho. Un, un destacado psicólogo radicado en los Estados Unidos, Bessel van der Kolk, señala esto, ¿no? Los primeros años, los primeros 20 años de vida son fundamentales porque son los años de la maduración mental y psicológica y cerebral de la persona. Y las experiencias, las vivencias, el cómo uno ha enfrentado situaciones críticas en esos años es un elemento que marca una huella muy profunda hacia adelante y que determina uno haya desarrollado capacidades de resiliencia o no. Si uno como niño ha tenido que enfrentar situaciones trágicas, situaciones extremadamente difíciles, pero con mucha protección del entorno familiar, entonces ciertamente esto contribuye a que uno tenga capacidades cognitivas y emocionales para poder enfrentar de mejor modo hacia adelante las circunstancias críticas, las crisis, los cambios, etcétera, etcétera. Para ser resiliente se requiere tener lo que se denomina un optimismo realista. Hay que tener un sentido positivo de la vida, de las circunstancias, pero a la vez realista. El optimismo no tiene que ir al extremo de negar lo que es evidente, de eclipsar, de que hay nubarrones grises y negros en el firmamento, etcétera, etcétera. Sin embargo, se trata de, en ese balance entre lo bueno y lo malo, de tratar de poner más acento en lo bueno, de tener fe, en primer lugar, en uno mismo y en las circunstancias. Y ciertamente creo que en esta crisis de la pandemia tenemos que tener fe en nosotros mismos, no obstante que podemos estar enfrentando situaciones extremadamente adversas, como puede ser la pérdida del empleo, ojalá que no la pérdida de un ser querido por contagio del virus, los riesgos de enfermedad, el disminuir nuestros ingresos, en fin, todas las circunstancias que ni necesito decirles. Pero en medio de eso, también a la vez que tenemos confianza en nosotros mismos, que todo esto vamos a poderlo superar, tener confianza en la humanidad, en los científicos que están colaborando desde todas partes del mundo para desarrollar vacunas y desarrollar tratamientos. Y es de esperar que estos esfuerzos de colaboración, estos esfuerzos de solidaridad global den resultados pronto para beneficio de todos nosotros. Está también el elemento de la brújula moral, el altruismo y la trascendencia. El tener claridad de valores en la vida es algo que es sumamente importante. El tener un sentido de altruismo, es decir, de solidaridad, de compromiso con los demás, el entender que nuestra existencia no es simplemente comer 3 veces al día, dormir en las noches, consumir el aire y bañarnos, sino que debemos pensar seriamente en qué huella dejamos sobre nuestro paso en este mundo, huella en otras personas, huella en nuestro país, huella en la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un elemento que es importante porque nos ayuda a colocar en perspectiva las circunstancias difíciles y eso se relaciona mucho con cualquier forma que nosotros identifiquemos de espiritualidad, sea esta una espiritualidad religiosa, una espiritualidad, si se quiere, más filosófica o simplemente existencial, ¿no es cierto? Está el elemento que ya hemos señalado de flexibilidad cognitiva y emocional, y el tema de la conexión social, que es importante, tener un entorno social constructivo, saludable alrededor de nosotros, gente que
que nos pueda apoyar y que nos pueda aconsejar y que pueda servirnos de inspiración, personas en las que realmente podamos confiar, las cosas más íntimas, a veces incluso las más dramáticas, las más críticas, nuestras mayores dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasamos al elemento de adaptabilidad propiamente, que implica efectivamente resiliencia, implica flexibilidad cognitiva y emocional. La adaptabilidad no requiere mucha definición, es esa capacidad para ser creativo y flexible ante nuevas situaciones. En otra definición, es la capacidad para tolerar y capitalizar los cambios, recuperándonos de frente a eventos imprevistos. Marcia Reynolds lo plantea de esta manera. Frente al caso de la pandemia, ¿no es cierto? Podemos ver el vaso medio vacío, es decir, el apocalipsis, o podemos verlo medio lleno, ¿no? Como un desafío para acelerar cambios que iban a ocurrir, sean cambios de tipo personal o cambios más institucionales, como puede ser todo el tema del teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? La adaptabilidad es una aptitud y es un atributo. Muchas veces adaptarnos no es una cuestión de elección. Las adaptaciones que estamos teniendo que hacer en este contexto de la pandemia del COVID no son una cuestión que nosotros podamos escoger, sino que son simplemente el resultado de las circunstancias, y lo único que nosotros podemos hacer frente a eso es tener la flexibilidad necesaria, la serenidad necesaria para adaptarnos, adecuarnos a esas circunstancias. Hay otros elementos que sí son de elección personal y que contribuyen a nuestra capacidad de adaptación, como algunos de los que ya les he mencionado. Pero en sí la adaptabilidad muchas veces no es una cuestión de elección personal. Hay otro tipo de circunstancias en las cuales uno sí se puede plantear, debo de tener mayor adaptabilidad frente a esta nueva circunstancia, frente a este nuevo desafío. La incertidumbre en particular nos plantea desafíos todavía mucho mayores de adaptabilidad. Una cosa es adaptarse frente a un entorno cierto. Uno cambia de trabajo, uno tiene suficientes niveles de certidumbre sobre lo que puede esperar y encontrar en el nuevo entorno de trabajo. Pero hay situaciones como la actual pandemia, el COVID-19, en la cual el principal rasgo es la incertidumbre, la falta de claridad sobre qué cosa hacer. Vean ustedes, las noticias de estos días lamentablemente señalan que en muchos países donde se ha empezado a liberalizar las cuarentenas, se ha empezado a reabrir la economía, están rápidamente empezando a registrar aumentos en la incidencia de la pandemia. Esto es lamentable, es terrible, nuevamente es un dato de la realidad, no es una cuestión librada al capricho ni a la voluntad individual, y es parte de la incertidumbre, es una consecuencia de la incertidumbre. No tenemos certeza exactamente sobre cómo se comporta esta nueva pandemia. Frente a eso, frente a escenarios de incertidumbre, no debemos esperar tener claridad absoluta sobre qué está pasando, ni sobre las respuestas que podemos dar frente a todos los desafíos. Es necesario ser mucho más conscientes y mucho más humildes frente a nuestra ignorancia, frente a nuestras limitaciones, para poderlo entender todo. Hay que tener una sana autoestima, hay que tener confianza en uno mismo. Si es que la empresa en la que trabajo ha reducido personal, no debo quedarme con la idea que me han despedido porque soy un incompetente
o porque no rendí lo suficiente. Hay que lograr una percepción equilibrada, una sana autoestima que no sea ni excesivamente confiada en las capacidades personales, ni que vaya al extremo más bien completamente autodestructivo de negar aptitudes, negar logros, etcétera, etcétera, ¿no? Y frente a este tipo de escenario hay que fijarse objetivos concretos inmediatos. Nuevamente, no lo podemos explicar todo, no tenemos respuestas ni un plan de acción claro frente a todos los desafíos que se nos plantean, pero lo que sí podemos hacer es ir reaccionando en relación con el corto plazo, plantearnos objetivos para el día, eventualmente objetivos para la semana, sin pretender ambicionar más, ¿no es cierto? Y en línea con el tema de la autoestima, hay que poner mucho énfasis en los logros personales, en las gracias que uno debe dar. Yo les voy a confesar que yo estos días he aprovechado para llamar a personas que han sido muy influyentes en mi vida y que por ninguna circunstancia en particular, simplemente por estar muy ocupado, he perdido contacto con ellos y los he llamado a agradecerles simplemente. Y creo que eso, tanto para estas personas como para mí, ha tenido un enorme significado, tiene un enorme significado. Y finalmente está el autoengreimiento. Hay que, en medio de estas circunstancias, por más negativos que sean y por más nubarrones negros que hay en el cielo, hay que darse tiempo para darse ciertos gustos personales, ciertos autoengreimientos, para desconectarse un poco y hacer cosas que seguramente uno quería hacer y que no ha habido tiempo a veces para dedicarle, ¿no? Mucha gente que yo conozco, por ejemplo, está aprovechando esta cuarentena para desarrollar enormemente sus capacidades culinarias, ¿no? Incluso por ahí ha estado circulando el meme de que Gastón Acurio está molesto porque le está surgiendo mucha competencia en estos días, con tanta gente que está practicando pues sus dotes culinarios, ¿no? Y voy a terminar recordándoles, esto lo deben haber leído ustedes más de una vez, pero la plegaria y la serenidad, este es simplemente un extracto de la plegaria y la serenidad, ¿no? Concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Hay sin duda una gran sabiduría y es extremadamente saludable poder entender la diferencia. Las cosas que uno puede cambiar merecen la mayor atención posible, todo el esfuerzo y dedicación y energías emocionales que uno le pueda poner. Aquellas que uno no puede cambiar, hay que tomar nota, hay que ser sensible frente a ellas, pero ser consciente que simplemente no es mucho lo que uno puede hacer frente a ello. Muchísimas gracias. Y pasamos entonces a las etapas de las preguntas. A ver, vamos a ver si me permiten ustedes. Perfecto. A ver, entonces, vamos a ver, tenemos aquí, parece muchas intervenciones del chat. A ver, vamos a ver, vamos a responder. Sí, 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 buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, excelente, muy bien. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, no hay problema, muy bien, qué bueno que no haya problema. Muy clara la exposición, muchísimas gracias. Sí, esa línea del PPT, la verdad que, disculpen ustedes, bueno, es esa adaptabilidad al cambio. Hubiera tenido que parar mi exposición, la verdad no sé de dónde salieron esas rayas en el PPT. En todo caso van a recibir ustedes el archivo completo y les aseguro que sin ninguna raya. Lo que les puedo asegurar también es que no es que yo me haya rayado, sino que las rayas salieron en la pantalla, ¿no? Interesante el tema, muy bien. A ver, seguimos viendo.
Ya, compartir la grabación, muy bien, exacto, muchísimas gracias. Bueno, me pregunta Tatiana, ¿qué competencias cree usted que se tornarán más valiosas en este entorno laboral? Bueno, adaptabilidad, eso definitivamente ya es en este momento una competencia que se ha convertido en fundamental y por eso me interesó mucho precisamente poder hacer esta exposición. Y van a seguir, van a seguir produciéndose desafíos que van a requerir mayores capacidades de adaptabilidad. A veces algunos cambios no son los adecuados, tanto a nivel institucional como a nivel personal. Estaba leyendo que, por ejemplo, se puso de moda en meses recientes, y esto no tiene que ver con la pandemia, ante la pandemia se puso de moda esto de las oficinas en espacio abierto, en lugar de que las personas tuvieran su propio espacio, simplemente que fuera todo un espacio abierto. Y sin embargo, algunos estudios iniciales empiezan a demostrar que eso tiene efectos negativos. Claro, es cierto que las empresas no le pueden dar oficinas cerradas a todo el mundo, digamos, ¿no? Es costoso, en fin. Y hay cierto tipo de funciones que se desempeñan más convenientemente en un espacio más abierto. Supuestamente el espacio abierto ayuda, fomenta la mayor interacción, etcétera, entre colegas, etcétera, etcétera, pero hay también algunos efectos negativos, ¿no? Tanto a nivel institucional como a nivel individual. Obviamente uno puede sentirse mucho menos motivado a trabajar, digamos, uno se siente menos conforme con un espacio cerrado. Santiago Ramos me pregunta cómo ve el sentido de la participación del gobierno. En realidad no quisiera hacer un comentario político, pero lo que sí les quiero decir es que he leído en la prensa internacional diversos comentarios que de un lado alaban las decisiones tomadas por el gobierno peruano por haberlas tomado muy temprano en el proceso de la pandemia, por haber tomado todas las recetas que internacionalmente se están aconsejando, y a la vez señalan que lamentablemente no se está alcanzando los resultados esperados, por lo menos no en el tiempo previsto, debido a, entre otras cosas, efectivamente las debilidades del propio Estado, la falta de un servicio civil profesionalizado, la falta de recursos, la corrupción y elementos históricamente heredados como es la informalidad, la pobreza y marginación en la que viven muchísimos de nuestros compatriotas, cómo guardar una adecuada cuarentena y medidas sanitarias adecuadas si no se tiene agua potable en la casa, si se vive hacinado, si hay un familiar que vive con uno que está contagiado y que no hay simplemente cómo poner a la familia a buen resguardo para que no se contagien. Nos preguntan, Leslie, ¿cómo adaptarse y no desanimar en la búsqueda de trabajo? Mire, esa es una de las grandes pruebas de resiliencia. Sé que es mucho más fácil decir las cosas que realmente vivirlas. Nuevamente, creo que tener mucha claridad y poner mucho énfasis en cuáles son las aptitudes y capacidades personales, cuáles son los logros acumulados por uno a lo largo de su experiencia profesional, cuáles son las aptitudes fundamentales que uno tiene, son todos elementos que son sumamente importantes en dos dimensiones. En primer lugar, como un ejercicio de autoafirmación, nuevamente de recuperar una autoestima, un balance adecuado, una percepción adecuada sobre uno mismo, ese optimismo realista que se requiere. Y en segundo lugar, porque estos son los elementos que uno debe proyectar en el momento en que uno postula un puesto de trabajo. Uno debe tener claridad sobre cuáles son los logros que ha alcanzado, cuáles son las aptitudes que uno tiene,
Eventualmente, cuáles son las áreas en las que uno siente que hay posibilidades de mejora, etcétera, etcétera. Todos estos son elementos que son importantísimos en una entrevista de trabajo y que van a ayudar pues a que uno se convierta en un candidato, digamos, más atractivo. Si uno tiene esa claridad, esa confianza, ese optimismo realista, ¿no? Michael nos pregunta cuán importante es la trascendencia y tener un propósito en la vida. ¿Podemos vivir en plenitud sin un fin objetivo? Mire, esa es una pregunta que cada uno tiene que planteársela a sí mismo. Hay gente que vive el día a día y que vive básicamente de fiesta en fiesta, ¿no? Y ese es un poco su sentido de trascendencia. Y parecen contentos, digamos. Digo parecen contentos porque, en fin, no tengo cómo entrar en la mente de esas personas para ver si realmente se sienten felices o no. Pero si me pregunta a mí personalmente, el sentido de trascendencia cada día se vuelve una cuestión más importante. Y esto, entre otras cosas, porque, claro, yo ya peino algunas canas, etcétera, empiezo a adquirir cada vez más conciencia que la vida no es eterna y que me empiezo a preocuparme más de cuál es la huella que voy a dejar yo en este mundo. Eh, Creo que tenemos todos un deber moral y espiritual de ayudar a que el mundo sea mejor de lo que es ahora. Y se lo digo yo, que pertenezco a una generación respecto a la cual yo siento mucha vergüenza, porque les estamos dejando a ustedes, la gente más joven, un mundo lleno de problemas, un mundo lleno de crisis que no hemos solucionado, etcétera, etcétera. Ojalá pues ustedes, las nuevas generaciones, en esto tengan un sentido de trascendencia mayor de que el nuestro y una eficacia para que esa trascendencia se materialice en cambios que hagan pues que el mundo sea mucho más vivible, mucho más sostenible, mucho más justo y que tengamos un Perú del cual todos podamos sentirnos mucho más orgullosos. Freddy me dice que el Perú es el país con el sexto país con más infectados en el mundo, como consecuencia es el país con mayor adaptación y creatividad en el mundo. En la hipótesis del caso que recuperamos también a corto plazo. Bueno, en primer lugar, hay que chequear un poquito las estadísticas, digamos, porque hay distintos modos de establecer los rankings, particularmente en este contexto de la pandemia del COVID. Uno es el número de infectados en promedio por el número de personas. Otro es el número de infectados en términos absolutos, ¿no es cierto? Entiendo que en el caso de Perú lo que ocurre es que la proporción de personas infectadas en relación con el total eh, es distinto, ¿no? Y sin embargo, el número de fallecidos por la pandemia en comparación al número de infectados está en el rango de los más bajos en el mundo, digamos, ¿no es cierto? En fin, yo cuando llevé un curso de estadística, recuerdo, en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, tuvimos una clase especial sobre cómo mentir con las estadísticas y, en fin, uno con las estadísticas puede hacer maravillas, puede hacer que los números digan cualquier cosa que uno quiere que digan. ¿Ya? Pero de acuerdo a las estimaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, el grado de recuperación, el porcentaje de crecimiento del PBI el próximo año que refleja la recuperación de la economía va a ser el más alto en América Latina. Nos vamos a recuperar mucho más que otros países. Es cierto que en parte porque la caída este año va a ser más significativa económicamente hablando que la de otros países, ¿no es cierto? Eh, eh, eh,
Rubén me pregunta, y esta es una pregunta terrible, ¿cómo enfrentar la realidad de ir a salud o al MINSA que no tienen capacidades suficientes o a una clínica particular que te está cobrando costos astronómicos por atender a pacientes, si es que acaso incluso reciben a los pacientes? Mire, creo que no está de más que uno tenga un cierto plan previsto, un cierto plan previsto para este tipo de circunstancias, previsto de qué hacer, a dónde ir, cómo atenderse. En principio, lo aconsejable en un caso de contagio por COVID-19 es tratar que el paciente se atienda en su propia casa, en un ambiente completamente aislado y sin contacto mayor con el resto de la familia. Y solo ir a un centro hospitalario en un caso extremadamente grave, cuando se haya realmente convertido en un caso extremadamente grave, ¿no? En fin, no soy médico y soy consciente de mis limitaciones cognitivas en esta materia, ¿no? Marco Gallardo nos pregunta qué tipo de liderazgo se me da mejor establecer un entorno cambiante. Mire, un liderazgo que sea humilde, un liderazgo que sea abierto al conocimiento, un liderazgo basado en admitir lo mejor de las evidencias, un liderazgo que escuche a los demás, un liderazgo que sea sensible frente a las circunstancias de los demás, porque no solo están cambiando las circunstancias de uno, están cambiando las circunstancias de todos y probablemente las circunstancias de muchas otras personas sean más dramáticas, más trágicas que las de uno mismo. Y en ese sentido creo que estas son algunas de las características del liderazgo que se quiere y que se requiere en estos tiempos. Adriana Escalante nos pregunta sobre la agilidad. La estrategia de agilidad permite plantearse objetivos a corto y mediano plazo en medio de incertidumbre. No obstante, el coeficiente de actividad del nuevo capital humano se puede medir. Mire, no conozco yo y dudaría un poco de mediciones, de instrumento de medición del coeficiente de adaptabilidad del capital humano. Las personas somos complejas, podemos tener más adaptabilidad frente a unas situaciones respecto a otras, etcétera, etcétera, ¿no? No creo que sea tanto una cuestión de medir, sino simplemente de lograr tener las reacciones adecuadas y los estímulos adecuados para acompañar esos proyectos, esos procesos de adaptabilidad, para estimular la agilidad, etcétera. Mario Arias, le agradezco mucho por su comentario, excelente presentación. ¿Qué sugería para que sea un poco más manejable la adaptabilidad, una nueva forma de trabajo para fuerza de ventas que están acostumbrados a salir del campo en búsqueda de clientes? Mire, creatividad, ingenio, audacia, atreverse a hacer las cosas de distinto modo, empatía con los clientes. Yo recuerdo, cuando estudiaba en la escuela de gobierno allá en Harvard, tenía un colega que había sido entrenado por Xerox, era el colega que era el más popular de toda la promoción, porque había sido entrenado por la empresa Xerox como vendedor para llevar mentalmente un archivo de cada uno de sus clientes. Pero un archivo no ya sobre las cosas propiamente del negocio, sino un archivo sobre las cosas personales, con quién estaba casado, quién era su pareja, cuántos hijos e hijas tenía, qué hacían los hijos y las hijas. Entonces mi amigo, cuando tenía que hacer ventas, llamaba a sus clientes y les preguntaba, ¿y cómo está tu hija? ¿Ya la aceptaron en la universidad? ¿Con qué tal ha aprobado el semestre? Etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, por supuesto, ya al final de la conversación simplemente era una cuestión de, bueno, ¿cuántos productos te envío? Digamos, ya se había, para decirlo figurativamente, metido tanto en el bolsillo al cliente que la venta era la parte más fácil de la conversación, ¿no es cierto?
Así que son instrumentos creativos. Bueno, este colega obviamente en la promoción, recuerdo, sabía la vida y milagros de cada uno, digamos, en el buen sentido. Entonces, cada vez que saludaba a alguien, le preguntaba cómo está tu esposo, cómo está tu novio, tu novia, etcétera, etcétera, ¿no? A todo el mundo le encantaba, pues, que le pregunten eso, en fin. José Carlos Flores nos dice, la inteligencia emocional converge en estos conceptos de adaptabilidad y resiliencia. Por supuesto, la inteligencia emocional es un ingrediente, digamos, diríamos el cemento, o para decirlo con la marca de un producto, es el soldimix de la adaptabilidad y de la resiliencia, ¿no? Mario Gallardo nos dice, ¿sería recomendable el uso de metodologías ágiles para enfrentar los entornos de cambio en los proyectos? Mire, bueno, definitivamente, ¿no? Como dicen, camarón que se duerme, el camarón que se duerme se lo lleva el chifa, ¿no? Se lo comen en el chifa, dicen, ¿no? Este es un contexto en el cual hay que usar, o sea, si no se usan metodologías ágiles, e incluso más allá de las metodologías ágiles, si no hay la capacidad de aceptar que hay una serie de elementos en el entorno del proyecto que son inciertos y que no se van a, no se sabe cómo se van a desenvolver, simplemente se va a fracasar, ¿no? Algunos tips para lidiar con el estrés. Mire, desconectarse. En primer lugar, identificar cuáles son los factores que están generando el estrés, ¿no es cierto? Ya les decía yo, apagar el televisor, ver pocas noticias, lo cual no significa fomentar la ignorancia, pero hay que saber lo necesario, pero no sobrecargarse de información negativa que no contribuye. Darse tiempo para el relajo, para cortar toda esa dinámica de estrés, hacer algo completamente distinto, tener un entorno personal de gente con la que uno comparte afectos, que puedan ayudarlo, que puedan proveerle a uno de apoyo emocional en medio de estas circunstancias. Mary nos pregunta cómo empezar a ser más disciplinado con uno mismo. Cómo uno, y en el tema de cumplir con los pequeños objetivos. Bueno, nuevamente, camarón que se duerme se lo comen en el chifa, ¿no? O sea, en este entorno de tanto cambio, la disciplina es una cuestión fundamental, porque efectivamente todo cambia. Conversaba con un amigo que es el gerente general de una transnacional y me decía, claro, el problema del trabajo remoto es que ya en la oficina, con el trabajo presencial, había gente a la que había que estar, pues, un poco apurando y procurando que sean más disciplinados. Ahora, con el trabajo remoto, pues, la indisciplina es mucho mayor, digamos, ¿no? El riesgo, por lo menos, la indisciplina. La disciplina está en uno mismo, está en ser conscientes de que la falta de disciplina, la falta de un adecuado desempeño genera consecuencias y que en un ambiente en el que muchas empresas están considerando reducir personal y todo, pues, ¿para qué ponerse en el papel del camarón que se duerme, no? José López dice creatividad y actitud de sobrellevar. De gerente de ventas nos dice muchas gracias, buen tema de exposición, lo Giselle también, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos, les agradezco sobremanera y ya es hora, creo ya dentro de poco tienen que irse a cenar, así es que lo dejo para que sigan practicando su cocina y se vuelvan pues excelentes chefs. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, estimado profesor. Estimados participantes, Centrum Sync agradece su participación en este webinar. En los próximos días se les enviará vía email el video de grabación de esta sesión. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.